Muchas gracias, Sonia, por la presentación, por ajustarte perfectamente al tiempo. Y primero de todo, si la tecnología no lo permite, me gustaría recordar que no resulta nada fácil hablar después de Enrique. Pero bueno, por cuestiones de organización del programa, pues me tocaba después de él, ¿no? Prometo que muchas de las cosas que ha tratado él en su presentación pues son parecidas o prácticamente iguales. De hecho, hasta un árbol genealógico de una Provenza de esta familia pues es la misma que he utilizado yo. Pero prometo que no nos habíamos puesto de acuerdo, pero bueno, algunas cosas coincidirán. Bueno, yo me voy a centrar en la parte, como reza mi título, en la parte sevillana, aunque haré incursiones como es lógico al Reino de Granada, ¿no? Primero de todo, me gustaría ofrecer unas magnitudes de lo que sería la propuesta de investigación que estamos llevando a cabo, ¿no? Y es que, como bien había definido anteriormente, Enrique, estamos ante una parentela, con los matices que se quieran, ¿no?, demasiado extensa, ¿no?, en cuanto a miembros. Tanto es así que de un modo u otro he llegado a contabilizar genealógicamente 775 individuos, claro, con todas sus ramas, ¿no? Al mismo tiempo, me gustaría recordar que se ha tratado de una reconstrucción genealógica muy compleja, pues sobre todo por la manipulación, por la falsificación, por el ocultamiento, por la invención de orígenes, por las bastardías, etcétera, ¿no? Además de ello, es que aparecen numerosos homónimos dentro de esta parentela, que todos se llaman igual, todos se llaman Rodrigo, todos se llaman Pedro, todos se llaman López, etcétera. Y que hay una cierta tendencia, una alta frecuencia, a matrimoniar en segundas y terceras nupcias, lo cual hace más compleja toda la reconstrucción. Además de que presentan un grandísimo dinamismo territorial, ya que, como ha anticipado Enrique, se está moviendo entre Extremadura, Granada, Sevilla, Málaga, Madrid, Antequera, Valladolid, Burgos, Ciudad Real, Ronda y las Indias, ¿no? Por fortuna, para llevar a cabo esta reconstrucción genealógica total de toda la parentela, contamos con múltiples y muy variadas fuentes documentales que nos obligan a realizar ese pertinente cruzamiento de fuentes, ¿no?, como toda investigación de calado necesita. Estas serían las magnitudes de la propuesta que vamos a estudiar, ¿no? No me voy a detener en esto, ¿no? Unos oscuros y manchados orígenes, judíos, como ha indicado Enrique, procedentes de Extremadura. Yo no tengo claro si proceden de Trujillo o si proceden de Medellín, es algo que no me queda claro todavía a día de hoy. Como ha anticipado Enrique, en 1527, el Tribunal Inquisitorial de Granada actúa contra ellos, sobre todo contra Rodrigo de Tapia, el boticario, donde consta que está circuncidado, que es judaizante y que también lo era su hermano, el bachiller Diego de Tapia, médico, hijo ambos de Antonio de Tapia Rangel, que esto es Rangel, viene por arte de magia, e Isabel Álvarez de Vargas, ¿no? Y ahí os pongo la fuente de donde procede esta información, ¿no? Además, en este vaciado que he ido haciendo, algunos de los testigos, sobre todo del Santo Oficio, nos ofrecen referencias que en el libro 3 de Genealogía de la Inquisición de Granada, que ojalá pudiéramos consultar, en el folio 21 recto, varios testigos afirman que son conversos notorios y, bueno, imagino que detallarían algo más esta condición, ¿no? Al menos desde que estoy trabajando en los protocolos notariales de Sevilla, podemos detectar, tenemos constancia documental de que esta Pedro y López de Tapia, los hijos del anterior, de Rodrigo de Tapia, están ya establecidos, están ya vecindados en Sevilla a la altura de 1557, ¿no?, radicado en la colación de Santa María, y que, mientras tanto, mientras van pasando una serie de años, están a caballo entre Granada y Sevilla. De hecho, poco tiempo después venderán las casas principales y las tiendas, este es un dato que nos resulta baladí, las tiendas que tenían en la colación de San Gil, de Granada. En cuanto a actividades económicas y a los niveles de fortuna de esta extensa parentela, no me voy a detener mucho porque imagino que Rafa andará más sobre ello. Pero bueno, anticipar una serie de consideraciones, ¿no? Y es que es una fortuna, esta familia hace una fortuna, una verdadera fortuna, basada en las operaciones mercantiles.
A grandes rasgos, comercialización de cientos de miles de arrobas de lana castellana, pieles y cueros vacunos, productos lácteos. Ya ha mencionado Enrique que son poseedores de varios ingenios de azúcar en Torró, tienen lavaderos en Salobreña y en Motril. Están íntimamente relacionados con los elixes de la seda granadinos, por supuesto, y como ya hemos visto hace unos minutos, son cargadores y consignatarios de importantísimas remesas de oro y de plata que proceden de las Indias. Al mismo tiempo, poseen un asiento de negro, fundamental para esa trata de esclavos, que contribuye en gran medida a ese enriquecimiento de toda la parentela. Y otros negocios, bueno, Rafa ya nos ha ofrecido algunos datos a este respecto, pues están operando pues con grana, con cochinilla, con pipas de vino, con brea, con jabón, etcétera, etcétera. Además de ello, llevan a cabo la suscripción de numerosísimos préstamos entre particulares, imponen cientos y cientos de censos hipotecarios y al mismo tiempo son poseedores de cuantiosos y rentables juros sobre algunas de las rentas de la corona, ¿no? Es cierto que analizando desde lejos, ¿no?, con perspectiva, vemos que esta familia presenta un cierto y llamativo desapego a la hora de vincular la propiedad. Una cosa que me ha llamado mucho la atención y que, bueno, será clave con posterioridad para el futuro de la parentela, ¿no? No voy a entrar en esta red de factores y agentes comerciales porque Rafa los conoce mucho mejor que yo, es especialista, pero bueno, simplemente indicaros que tienen agentes por todas partes. En Granada, en Medina del Campo, son agentes de Simón Ruiz, el cual decía que los Tapia eran gente muy corta y muy aprovechada en su hacienda. Cuentan asimismo con agentes en Valladolid, Medina de Río Seco, Jerónimo López de Mella y su hijo homónimo, que a la vez es suegro, consuegro y cuñado de estos Tapia y Vargas. En Antequera venden lana a Nicolás de Barahona. En Amberes cuentan con otra serie de factores y agentes comerciales de origen converso, la mayoría de ellos, como presentaba Enrique Ote. Agentes, contactos en Florencia, en Nueva España, etcétera, etcétera. En nombre de Dios, no me voy a detener en esta cuestión demasiado, ¿no? Imagino que Rafa andará un poquito más en ello. Sí me gustaría, aunque sea de manera, bueno, un poco impresionista, presentar los niveles de fortuna, por ejemplo, de uno de estos miembros, ¿no?, de Lope de Tapia y Vargas, que a finales del año 1599, a la muerte de este un mercader internacional, su hijo y heredero hacen inventario de sus bienes, alcanzando el montante total, la sorprendente cifra de 68 millones de maravedíes, o lo que es lo mismo, 183.000 ducados, una auténtica fortuna. ¿Qué sucederá? Estamos hablando de una cifra verdaderamente sorprendente. ¿Qué sucede? Que no vinculan la propiedad, con lo cual, generación tras generación irán sufriendo esa temida dispersión patrimonial de la que todos huyen en el antiguo régimen, ¿no? El despegue de esta parentela, de esta extensa parentela, a todos los niveles se producirá durante lo que podemos denominar, con los matices que se quieran, el siglo de oro, ¿no? Ya lo ha anticipado Enrique, y tras su traslado a Sevilla. Es cierto que, bueno, como señalaba en su día Enrique, en su libro sobre la nobleza en la España moderna, los casamientos constituyen la piedra angular sobre la cual descansan la mayoría de los procesos sociales en la España moderna, ¿no? Y si vemos con perspectiva, si analizamos las cosas en su contexto, observamos, a través de una reconstrucción genealógica brutal, que esta parentela en la primera mitad del siglo XVI observamos una cierta tendencia a casar endogámicamente, por supuesto con sus deudos y parientes que se encontraban en grado inmediato, y con otras familias también de origen hebraico de similares niveles socioprofesionales. Eso en la primera mitad del siglo XVI. Sin embargo, conforme vaya avanzando el tiempo, y sobre todo en el siglo XVII, observamos ya una apuesta firme y muy estudiada, debemos señalar, por desposar hipergámicamente, sobre todo a las hijas del clan, con algunas de las familias de mayor preeminencia del panorama nacional.
A cambio está, claro, de fortísimas compensaciones económicas registradas en forma de dote, ¿no? Y ahí podemos ver la dote de las hijas de este señor, ¿no? Bueno, que en cierto modo hemos ido cotejando en el Archivo de Protocolos de Granada, en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, en el Archivo de la Curia Diocesana de Granada, en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla, etcétera, etcétera. El dinero resultaba, a fin de cuentas, como tantas otras veces, ¿no?, un imán mucho más atractivo que el abolengo, por ilustre que éste fuera, ¿no? Debemos señalar igualmente que estamos ante una parentela en continuo ascenso socioeconómico, ¿no? Lo ha señalado Enrique anteriormente. Llevarán a cabo un acaparamiento de oficios públicos dentro de todas las corporaciones municipales, llegando a contabilizar 29 caballeros 24, 7 jurados, 8 escribanos públicos, 2 procuradores, 4 alcaldes ordinarios, repartidos entre Sevilla, Granada, Valladolid, Ronda y sobre todo el Aljarafe, ¿no?, que ha sido una sorpresa mayúscula para mí porque es el gran desconocido, ¿no? Por supuesto también penetrarán dentro del organigrama religioso, ya sea como canónicos, ya sea como arcedianos, beneficiados, presbíteras, monjes, clérigos de menores órdenes, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo actuarán como gobernadores, como abogados, como capitanes, etcétera, etcétera. Más llamativo incluso será que en cierto punto, a la altura de las primeras compases del 600, ejercerán como correos mayores de Sevilla y un poco tiempo después de Granada, unos empleos que estamos estudiando, que prometo ofrecer algunas consideraciones un poco más fundamentadas en un breve lapso de tiempo. Oficios estos que le ofrecerán grandísima rentabilidad y unas redes clientelares enormes. Además de caballeros de órdenes militares, oficiales y ministros del Santo Oficio, incluso con el paso del tiempo, desde la creación en 1670, actuarán como miembros de la Real Maestranza de Sevilla. Si nos fijamos, si ponemos el foco, por ejemplo, en los caballeros de órdenes militares, hemos detectado 23 miembros de esta parentela que consiguen blasonar en su pecho la cruz de Santiago, de Calatrava o de Alcántara, ¿no?, e incluso la de San Juan de Jerusalén, ¿no? Aquí os presento en el quesito este de la derecha que la mayoría de ellos, como no podía ser de otra forma, acabarán accediendo a la orden santiaguista, ¿no? 16 casos que vienen a representar un 70% con respecto a la totalidad, mientras que con menor recurrencia acuden a Calatrava, Alcántara. Y lo más importante, pues quizás sea señalar que en esos primeros momentos en que todavía no están demasiado consolidados a nivel socioeconómico, pues entrarán a formar parte de la orden militar de San Juan de Jerusalén, ¿no?, como paso previo a. En cuanto a los ritmos de la obtención de los hábitos militares, pues como ha señalado Enrique, detectamos, tras este análisis que he llevado a cabo, que la mayoría de ellos se producirán en lo que se denomina, grosso modo, el siglo de oro, ¿no?, detectando una presencia bastante importante en las centurias en los años de la Unión de Coronas y prácticamente hasta la caída de Olivares y de Felipe IV. Ahora bien, habiendo examinado Ines Christi, un total, y además digo Ines Christi porque es por escrito, un total de 684 testigos en las 23 pruebas vaciadas que me he vaciado uno a uno, ¿vale? Si hacemos un análisis de quién son estos testigos, pues advertimos que se trata de inquisidores, de dignidades eclesiásticas, de patricios municipales, de caballeros de órdenes, etcétera, etcétera, ¿no? Todos ellos van repitiendo al unísono las mismas declaraciones, cual papagayo, casi sin ninguna variación. La única excepción, y no la he podido consultar, se trataría de las pruebas detenidas a don José de Mella, que es el cuñado de una señora que casa con esta gente, por alguna mala nota por el costado materno y que finalmente acabará siendo reprobado, ¿no? Lo llamativo de los miembros de esta parentela es que la mayoría de ellos probarán por actos positivos y en la corte.
lo cual es bastante interesante porque, bueno, nunca esos informantes de las órdenes militares van a la naturaleza del candidato, ¿no? No se desplazan al pueblo, con lo cual ofrecen declaración los colegas que están en la corte y que obviamente no van a decir nada en contra de los mismos, ¿no? Que se hagan las pruebas en esta corte por actos positivos en conformidad de la orden de su majestad y entréguense a los informantes los testimonios de ellos y el interrogatorio, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto tenemos que recordar que todos, sin excepción de los testigos, se recibió juramento en forma de derecho, juró por Dios y por la señal de la cruz, juró in verbo sacerdoti. Todos juran. Todos estos testigos que aparecen, declaran que no son deudos y parientes de los mismos, cuando la realidad es que sí, y además en grado inmediato. Pero claro, en la corte nadie los conoce, ¿vale? En cuanto a la cuestión, a la pregunta del interrogatorio sobre si son mercaderes, jamás, mercaderes jamás, que no han tenido oficio vil, ni mecánico, ni han sido mercaderes, ni cambiadores por su propia persona. No estábamos hablando de que esta gran parentela basaba su fortuna en las operaciones mercantiles. Ya nos hemos olvidado de que eran mercaderes. Curioso, ¿no? Bueno, y aquí os señalo algunas de estas testificaciones siempre positivas en estos 23 expedientes de órdenes militares, ¿no? Son casos escogidos, los he traído adrede porque, bueno, fijémonos en quiénes son los testigos. Juan de la Fuente Almonte, reconocidísimo judío converso, que su familia con posterioridad se da conocida como los dos Montes, dice que, bueno, que son fantásticos por la noticia que tiene de todos los de Sevilla y haber oído hablar en muchas ocasiones de los de este linaje. Han tenido mucho lucimiento, mucha ostentación y han gozado, por supuesto, de todas las preeminencias. Otro testigo que os señalo será Juan de la Torre Alemán, también reconocido, judío converso, el cual ofrece testimonio sobre que son hijos dalgos de pública voz y fama por la mucha noticia que tiene de los linajes de Sevilla. Prácticamente un linajudo, ¿no? A favor, ¿no? Otro viejo conocido, al menos mío, don Cristóbal Chirino de Narváez, que la verdad es que no sé qué hace por aquí, pero aparece. Bueno, sí sé lo que hace, ¿no? Claro. Es canónigo y prior de la Santa Iglesia de Baza, es natural de la ciudad de Úbeda y, claro, aparece allí porque está en la corte y, bueno, quiero testigos, pues yo mismo, ¿no? Vivieron siempre con la ostentación de caballeros, valiéndose para su gasto de la renta y los frutos de su hacienda. O el testimonio que ofrece don Luis del Alcázar, que es el contador mayor del conde duque de Olivares, la sombra que planea sobre todo esto, ¿no? El cual dice que los Tapia y Vargas, por su sangre, es de lo más limpio y lo más noble de Sevilla. Oye, quizás lo más noble parece que van siendo, pero lo más limpio tengo mis dudas, ¿no? Aparte de que ofrecen declaraciones de que el cabildo sevillano les vuelve la blanca de la carne, etcétera, etcétera. O el testimonio ofrecido por un inquisidor, el inquisidor de Sevilla, recordemos, Francisco de Rioja, que dice que son hijos de algo, que son limpios, que son buenísimos y que nunca han estado en posesión de mala nota, ¿no? Ninguno de ellos le ha tocado, lo cual me resulta interesante, este matiz de tiempo inmemorial a esta parte. Esto podría ser interpretable. ¿Qué es tiempo inmemorial? Quizás 50 años, 20, no lo sé. Mala nota, ni villanía, ni pertenencia en grado alguno. Vale. Recordemos que se trata del inquisidor de Sevilla. Por supuesto, los Tapia y Vargas no se quedan solo en el ámbito de las órdenes militares, sino que penetran también y son miembros de facto, son oficiales y ministros del Santo Oficio, ¿no? Llegando a contabilizar hasta 13 miembros de esta parentela que terminan penetrando en la esfera inquisitorial, teniendo 7 familiares, 2 comisarios, 2 alguaciles mayores, un consultor y un calificador. Llegado a este punto, tenemos que recordar que estas pruebas son bastante interesantes, ya que las mujeres también prueban, ¿no? Y curioso es que entre los familiares de Santo Oficio de esta parentela hemos detectado que 2 de ellos pertenecen al Santo Oficio de Toledo, lo cual resulta, por ejemplo, don Francisco Antonio de Monteser Espinosa y Tapia y Vargas acaba accediendo al Santo Oficio de Toledo.
o don Antonio Gómez de Figueroa y Montalvo y Tapia en 1634 también. Algunos de ellos incluso llega a ser familiar del Santo Oficio de Logroño, lo cual resulta bastante interesante, ¿no? A fin de cuentas, es lo que, y esto no estaba preparado, es lo que Enrique en su día denominó una Inquisición conversa, ¿no? Y os aseguro que no estaba preparado, ¿no? Todos ellos, por supuesto, consiguen, penetrando en el Santo Oficio, demostrar una ascendencia limpia e inmaculada, sin ningún problema. La consagración del fraude, bueno, pues ya lo hemos visto, en todos concurren las calidades que se requieren, todos los testigos, todos, recordemos que me he vaciado un montón de testigos, 684, todos, sin excepción, declaran a su favor la nobleza y la limpieza y demás calidades de los pretendientes y, por tanto, los informantes, en este caso de las órdenes militares, deciden cesar las dirigencias y proceder a redactar el informe. Lo mismo sucede en el caso de la familiatura. Todo esto nos deja entrever que la mayoría de los testigos perjuran a la hora de ofrecer declaración, pero bueno, como comentaba hace un tiempo Enrique, para muchos de los teólogos de la España moderna, perjurar en cuestiones de honor no era considerado pecado, ¿no, Enrique? Además de que, bueno, se consagra esa manipulación genealógica, esa ocultación de orígenes, las bastardías o la invención de una cuna, una casa solar. No sé cómo voy de tiempo, Sonia. Ya, contrarreloj. Bueno, no me voy a detener en esto porque ya ha indicado Enrique que van persiguiendo las ejecutores de hidalguía. Simplemente señalar que, bueno, las pruebas de limpieza de sangre, el principal fundamento de estas pruebas son los testigos, que, como ya sabéis, mienten por sistema, bien por amistad, bien por soborno, bien por amenaza, bien por miedo, etcétera, etcétera. Y lo que viene a demostrar, una vez más, es que lo que se prueba no es la genealogía, no es la limpieza de un pretendiente o de un candidato, sino la capacidad de movilización socioeconómica de la parentela. Es decir, que abonando suculentas cantidades de dinero para comprar las voluntades, en muchos casos, de esos testigos, más en la espera de un correspondiente y necesario tiempo, el justo para que se renovara la estructura inquisitorial y se fueran poco a poco diluyendo los recuerdos, todo esto llevará al éxito social. También me gustaría señalar que esta parentela no tiene, y me resulta bastante llamativo, ningún problema con los linajudos, ¿no? Acabarán convirtiéndose en señores de vasallos, ya lo ha mencionado Enrique. ¿Por qué Gavia la Grande? Bueno, yo tengo una teoría, bueno, y es que parte de sus deudos y sus parientes ya poseían algunos territorios, algunas heredades en las inmediaciones de la localidad. Y, bueno, ¿por qué Gavia la Grande? Con el objetivo, quizás, me pregunto, de establecer una posible base para sus operaciones mercantiles. Recordemos, y para el que no lo conozca, que Gavia la Grande está a escasas leguas de Granada, está relativamente próxima a sus ingenios azucareros de la costa y cerca también del camino real que conecta Granada y Antequera, donde también tienen muchos factores. Es cierto que la condición de señores de vasallos será bastante efímera porque en 1628 salta todo por los aires con el fraude y los casos de corrupción llevados a cabo por don Gaspar de Espinosa Monteser, que, como todos sabéis, es el tesorero y el juez oficial de la Casa de Contratación, que defraudaría importantísimas cantidades de dinero a la Casa de Contratación, en su mayoría procedentes de los bienes de difuntos, como muchos de los presentes conocen, ¿no? ¿Y por qué salpica a los Tapia y Vargas? Bueno, pues porque son sus cuñados y sus consuegros, y porque Rodrigo de Tapia y Vargas ejercerá como avalista y fiador de Monteser, ¿no? Sorpresivamente, ambos, Espinosa Monteser y Tapia y Vargas, fallecerán en años consecutivos, en 1629 y 1630, con lo cual se abrirá un concurso de acreedores y terminará derivando en la ruina de ambas familias, ¿no? Tanto es así que la muerte de Tapia y Vargas, todavía restaba por pagar más de 4,5 millones de maravedíes por la compra del señorío. Y bueno, se establecerá una gradación y una prelación de la deuda. Primero cobra la corona, después la viuda, etcétera, etcétera, ¿no?
Se abre el inventario de bienes de los Tapia y Vargas. Hay 3 sentencias de remate en grado de revista por la Audiencia de Sevilla, ¿no?, que le conmina a pagar lo que debe, ¿no? Y sobre todo Felipe IV le dice que no se levante la mano de este asunto. Se pregonarán los bienes de esta parentela tanto en Sevilla como en Granada, en Gavia, en Motril, en Salobreña, en Torrós, lo que lleva a una grandísima pérdida del patrimonio familiar. Y el 27 de octubre de 1678, Gavia la Grande será rematada en un personaje bastante interesante, que es don Francisco López de los Ríos Cerón, que será el vizconde de Castellones y terminará titulando como conde de la citada villa en 1680. Paradigmático resulta que a la altura de 1716, más de la mitad de los acreedores de Tapia y Vargas todavía seguían sin cobrar. Con lo cual todo esto deriva en una promoción interrumpida porque, bueno, irán perdiendo con el paso del tiempo la baronía, irá todo por vía femenina, aunque siguen siendo bastante interesantes. Y como broche, me gustaría quedarme, ya que hemos mencionado algunas cosas sobre el siglo de oro, con la ironía y el sarcasmo del siglo de oro, ¿no? Más concretamente con unos versos de don Luis de Góngora, Dinero son calidad, que como todos saben, también es un reconocido judeoconverso, ¿no? Y Enrique lo ha estudiado maravillosamente, ¿no? Los cuales dicen así: dinero son calidad, verdad, más ama quien más suspira, mentira, cruzado hacen cruzado, escudo pintan escudo, y taúres muy desnudos, condados ganan condados, ducados dejan ducados y corona majestad. Muchas gracias.